A continuación, Conciencia Médica. Muy buenas tardes, estamos en Conciencia Médica, 18 de enero del 2003, ya casi nos comimos el mes y no te alcancé a ver ese día que te disfrazaste de Chuntá, mi queridísimo amigo Jorge Cisneros de Numedics y el doctor Humberto Hernández Rojas de Clínica Maternidad Santa Cecilia. Hoy es un día muy importante para nosotros porque tenemos un invitadazo de honor, pero antes quisiera yo felicitar a los rotarios por la entrega de sillas que hicieron los de Rotary International al Club Rotario 4195 en Tuxtla Gutiérrez de Chiapas, en la universidad, en el auditorio de la UNACH. Se entregaron cerca de 253 sillas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Comitán. Ahí tenemos una foto de nuestro presidente, nuestro gobernador del Club Rotario, Paco Plaza, y nuestro queridísimo amigo Gordillo, que se encargó de darnos un video del evento Rotario. Felicitamos mucho a las personas que en realidad tenían necesidad de esas sillas. Fue un evento magnífico en el cual nos ayudaron muchísimas personas. El rotarismo está para ayudar, no para dar dinero, sino para dar beneficios, para darles algo con mucho gusto, con mucho agrado. En ningún momento nosotros nos dedicamos a pedir, sino a otorgar. Club Rotario Distrito 4195 logró su cometido desde el mes de octubre de planear y solicitar las sillas a Estados Unidos, a California, en el cual vinieron precisamente los de Rotary International a dar las sillas personalmente, el cual les agradecemos. Y quería yo pasarles este documental, mi queridísimo amigo Jorge, mi queridísimo doctor Montes de Oca, que nos llena de felicidad que haya gente que todavía apoye a pesar de las grandes crisis que tenemos y ayudar precisamente a la gente más necesitada. Muchas gracias y muchas gracias. Queridísimo amigo Jorge, nuestro invitado de honor. Pues sí, con un gran tema, es la segunda vez que nos visita y que nos otorga su tiempo y su conocimiento. Lo presento, el doctor Rómulo Cristóbal Montes de Oca Rodríguez, ginecólogo y obstetra, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, presidente del Colegio de Ginecología de los Altos de Chiapas y certificado por Medicina Fetal en la Fundación King College del Reino Unido. Pues de veras que un gran currículum y tenerte acá con nosotros para poder... de la misma escuela. Así es. Y compartir el conocimiento, porque es la prevención, ¿no? El prevenir, sobre todo en estos temas que es la preeclampsia y la eclampsia, que son enfermedades o patologías o complicaciones, bueno, ahora nos explicas, que pues puede salvar la vida, y una persona que la sufre, pues llegan a ser catastróficas, ¿no? Para un núcleo familiar. Sí, así es. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar aquí con ustedes, con dos grandes médicos chiapanecos, muy reconocidos por su calidad, por su calidez, y la verdad es que se siente muy bonito estar en medio de ustedes. Gracias. Es un gran honor para mí, y pues a Diario de Chiapas el agradecimiento sincero también por permitirnos el espacio, y una felicitación a tu club, porque el sentido de la vida, uno de los grandes sentidos de la vida es poder dar,
Si Dios poder servir. Si Dios nos da, no nos da todo para nosotros, nos da para que lo compartamos. Entonces, muchas felicidades por Gracias. esas acciones y por hacer felices a mucha gente. Felicidades. Bueno, entramos en materia. La preeclampsia es una enfermedad que solamente les da a las mujeres, es decir, no le da a ningún otro ser vivo que se embarace. Es solamente una condición humana. Y es una situación en la que tiene que ver mucho una estructura del embarazo que es la placenta. La placenta, como todos sabemos, tiene una carga genética más inclinada hacia los genes masculinos y por lo mismo la interrelación que hay en la madre con relación a la implantación de la placenta puede representar riesgos. Estos riesgos tienen que ver con cómo la placenta funciona en los primeros días del embarazo, cómo se implanta, cómo estas células que tiene la placenta, que tienen un poder de modificar la vascularidad, o sea, las arterias que van a dar alimento al bebé a través de la madre. La placenta tiene unas células que migran, que viajan desde su centro hasta los vasos sanguíneos maternos, que se llaman arterias uterinas, y genera cambios en esas arterias, modificando el diámetro de la arteria, es decir, va haciendo que en la medida que el útero va haciéndose más grande, la arteria uterina, que son dos, una derecha y una izquierda, también vayan haciéndose grandotas. Y eso pues le va permitiendo un aporte de nutrientes, de oxígeno, de líquidos, al bebé, que en la medida que va creciendo, esas arterias también van creciendo. Pero la enfermedad placentaria, que pues tiene un sinnúmero de circunstancias, no solo es un problema de preeclampsia el que genera la enfermedad placentaria, sino muchas otras cosas, se determina por estos cambios que hacen estas células y que tienen también que ver con sustancias maternas, o sea, es una interacción entre los cambios celulares placentarios y sustancias maternas. Estas sustancias placentarias y estas sustancias maternas en la actualidad ya las podemos medir, ¿sí? Y las podemos medir en momentos muy precoces del embarazo y nos permiten a nosotros a través de estas mediciones determinar qué riesgo tiene cada mujer embarazada de desarrollar preeclampsia. No hemos dicho que es la preeclampsia. Claro. No, la preeclampsia entonces es una enfermedad en la cual las mujeres desarrollan alteraciones tanto bioquímicas como físicas de los vasos sanguíneos, generándoles así una cosa que se llama hipertensión arterial. Esta hipertensión arterial puede diseminarse por todo el cuerpo, provocar cambios vasculares, cambios bioquímicos y es, todos lo sabemos, la segunda causa de muerte materna en nuestro país. Entonces es de gran trascendencia que todos sepamos, sobre todo los médicos, y que les sepamos transmitir a las mujeres embarazadas que existen medios que les permiten a estas mujeres saber si tienen el riesgo de presentar esta enfermedad y ese riesgo grave de muerte, no solo de ellas, sino que también existe riesgo grave de prematurez, porque si nosotros detectamos que una mujer tiene preeclampsia en periodos muy precoces del embarazo, tenemos que evitar que el embarazo continúe para evitar la muerte materna y hacemos nacer a los bebés muy prematuros. Esta prematurez pues, también es una de las causas de muerte más frecuentes de recién nacidos. De tal manera que si nosotros conocemos los mecanismos básicos para la detección oportuna, que esto se hace en el primer trimestre del embarazo, pues podremos salvar a muchos niños de la prematurez, salvar a muchas mujeres de la muerte, por una causa que es 100% previsible. 100%. Así es. Eso siempre, desde que la mujer queda embarazada, desde ese momento que ya se sabe que está embarazada, debe de acudir, ¿no?, a un buen control. Exacto. El problema que tenemos, y bueno, es válido decirlo, es que tanto en instituciones públicas como privadas no se aplican esos conocimientos y por eso siguen habiendo mujeres con preeclampsia, ¿no? Pero sí es muy importante que si las mujeres que nos están escuchando ahora están embarazadas o se piensan embarazadas,
o tienen un familiar que está embarazada, pues que se lo transmita, ¿no? Porque sí hay una forma de saberlo. Ahora, ¿existen factores de riesgo? Sí. Por ejemplo, si en el embarazo de tu mami, cuando tú estuviste en su vientre, ella tuvo preeclampsia, eso es un factor de riesgo. Que ella tenga. Que ella tenga preeclampsia, así es. Si tiene sobrepeso, es un factor de riesgo. Si tienes hipertensión crónica, es un factor de riesgo. Si tienes diabetes, es un factor de riesgo. Si tienes unos malos hábitos alimenticios, si no haces deporte, si eres muy joven, también es un factor de riesgo y tienes tu primer embarazo. O si ya tuviste un embarazo y tuviste preeclampsia, también es un factor de riesgo. Si eres una mujer de más de 35 años y estás en tu primer embarazo, también es un factor de riesgo. Como pueden ver, hay muchas condicionantes, muchísimos factores que pueden generar que una mujer embarazada que aparentemente va evolucionando con su bebé y va creciendo bien, de repente desarrolló esta enfermedad. Ahora, esta es una enfermedad aguda. Si no haces tú la detección oportuna, pareciera que todo va bien y de repente en un momento dado, una noche, una tarde, una mañana, la mujer empieza a desarrollar los síntomas y pues es el momento que hay que correr. Esto definitivamente se puede evitar si nosotros hacemos la detección oportuna. ¿Cuál es el dato importante de alarma para avisarle a la paciente que ya está tocando el umbral para entrar a la preeclampsia? Bueno, básicamente es la hipertensión arterial. Nosotros les decimos a las mujeres que tienen riesgo y a las que ya les hicimos el estudio de detección, les dijimos que tienen riesgo, pues les damos una lista de medidas que deben tener, pero lo que deben hacer es medir su presión arterial todos los días y si tienen una presión arterial que mide entre 140-90 o más, ese es un factor de alarma y de inmediato deben avisarle a su médico. Otros condicionantes, que se hinchen las piernas, que se hinchen los párpados, las manos, que amanezcan con la sensación de adormecimiento de sus brazos. Con la preeclampsia también hay complicaciones más graves, no solo es esa enfermedad, sino que puede evolucionar a otras cosas, como por ejemplo una enfermedad que se llama eclampsia, que cuando la mujer embarazada no se dio cuenta de estos cambios iniciales, Nunca fue al médico. nunca fue al médico, sintió que estaba hinchadita, como dijo, bueno, estoy embarazada, es normal, entonces le puede dar eclampsia. Y la eclampsia es cuando presenta convulsiones. Las mujeres presentan convulsiones porque la presión está demasiado alta, porque su cerebro está inflamado y porque se han generado cambios bioquímicos a nivel de su hígado, sus plaquetas están muy bajitas y pues es el camino en donde la mujer empieza a presentar estos cambios graves y empieza a acercarse el peligro de muerte. Estas pacientes tienen que entrar a un hospital, tienen que entrar a un servicio de terapia intensiva. Y bueno, todo esto se puede evitar si hacemos detección oportuna en los primeros 3 meses de embarazo. Nos vamos a un pequeño corte y me queda una duda en el aire. Mi pacientita es de presión alta desde antes de que se embarazara. ¿Cómo lo voy a controlar? Esa pregunta va a quedar en el aire cuando regresemos, mi querido doctor Montes de Oca. Muy bien. Más gas, siempre seguro y a tiempo. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164.
Diario de Chiapas Media Group. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas Media Group. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Pregunta. Pues estamos en Conciencia Médica y no se olvide que estamos viendo el tema muy importante, sobre todo en su embarazo, que se llama preeclampsia y que puede evolucionar a eclampsia. Dejamos una pregunta al aire a nuestro queridísimo doctor Montes de Oca, ginecobstetra certificado y recertificado y altamente reconocido, no solamente en Chiapas, sino en todo el sureste y la República Mexicana, como un buen conferencista. La pregunta que nos quedó al aire fue si mi paciente o mi esposa tiene 35 años de edad, 10 años de hipertensa, va a la primera consulta que será del tercer mes de embarazo y le detectamos 140/90, pero ella toma un cierto medicamento. ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Cambiarle el medicamento? ¿Qué hago? Muy bien. Es una pregunta muy interesante porque en Chiapas hay muchas mujeres hipertensas jóvenes, entonces sí vale la pena que lo sepan. La hipertensión crónica debe ser manejada previamente al embarazo, sería lo ideal, pero si las mujeres se embarazan sin planeación, lo primero que tenemos que hacer es una serie de estudios de laboratorio para conocer cuáles son sus índices de vitalidad, es decir, cómo funcionan sus riñones, cómo está su glucosa, cómo está su colesterol, triglicéridos, etc. Eso es muy importante, conocer qué está pasando bioquímicamente con la paciente. En segundo lugar, es importantísimo modificar el manejo antihipertensivo. Existen medicamentos antihipertensivos que no se deben usar en el embarazo y existen otros que sí podemos usar y que nos permiten un control de la presión arterial crónica. Entonces eso es básico, si estás embarazada, el primer paso, estudios, el segundo paso, modificación de tu antihipertensivo. Y bueno, si llegas en el primer trimestre de embarazo, aplica muy bien el tema que nosotros queremos tratar hoy, que es el de la detección oportuna. Nosotros sugerimos que toda embarazada se realice un estudio, un test que se llama screening de primer trimestre, que se debe hacer en la semana 13 aproximadamente del embarazo, en donde evaluamos cómo están funcionando lo que les comentaba hace rato, que son las arterias uterinas, y la medición de las arterias, la presión de esas arterias, que es un método que se llama Doppler, que pues es el análogo o lo parecido a lo que usamos de poner el aparatito en el brazo para medirnos la presión y ver cómo está nuestra presión arterial, pero esto nosotros lo hacemos con el ultrasonido, con un método que se llama Doppler, y sabemos cuáles son los niveles ideales en los que debe estar la presión de esas arterias. Nosotros lo que hacemos es cuando encontramos pues un nivel de presión arterial, le ponemos un percentil, y los percentiles nos sirven para poner a la paciente si está en posición de riesgo, sí o no, y dependiendo de eso pues echamos a andar los mecanismos preventivos.
Existe solo un medicamento conocido que es muy eficaz cuando se utiliza antes de la semana 16 de embarazo. O sea, si tú tienes enfermedad hipertensiva crónica o si no tienes, pero se te detecta riesgo para preeclampsia, te puedes ayudar mucho con esta medicación, y este medicamento tiene la capacidad de reducir tu riesgo de preeclampsia precoz, es decir, que te dé preeclampsia antes de la semana 34, hasta en un 80 o 90% de probabilidades. De posibilidades. Sí, de posibilidades. Y bueno, si este medicamento no logró evitarte la enfermedad, te permite que si te da, te dé en una situación que sea de no gravedad. Entonces, la detección oportuna es pues algo que tiene un valor incalculable, tanto para la vida del bebé como de la mamá. Y bueno, regresando al tema de los medicamentos, existen otros medicamentos que todavía no están debidamente comprobados, que no hay una validez científica para que los manejemos. Algunos nos estamos animando a utilizarlos. Por ejemplo, hay un medicamento... No tienen permiso todavía. Todavía. Hay un medicamento que para la hipertensión crónica, que es excelente, que es una sustancia que todos tenemos en el cuerpo, pero que ahora la venden como un suplemento nutricional, y solo lo puedes conseguir en las tiendas de vitaminas, que nos da un resultado excelente y nos evita que estas mujeres que tienen hipertensión crónica desarrollen preeclampsia junto con otros medicamentos que están debidamente autorizados. Ya nos tienen suspenso, ¿no? Ya nos habló de un medicamento, pero no nos dijo cuál fue. Ahora nos está hablando de otro medicamento, pero no nos dice cuál es, y hasta eso nos dice que no tienen permiso. Bueno, yo creo que por la cuestión ética y porque estamos ante un auditorio, pues yo creo que no es prudente decirles a las pacientes, tómense esta pastillita. No, pero Sí, que supiéramos sí, más o menos qué medicamento nos pudiera apoyar. Sí, claro. Es que hay varios, ¿no? Sí. Que en las tiendas estas de venden medicamentos para deportes y eso, hay unos que mejoran la circulación. Así es. No, pero como dice el doctor, no están autorizadas por los COFEPRIS para otorgarlas. Están como suplementos alimenticios, ¿no? Claro, pero ¿qué tal? Y tiene una reacción. Yo le indico y pueda tener una reacción. Por eso tengo que revisar primero a la paciente para ver si le puedo indicar eso, ¿no? Y sobre todo tener la evidencia científica de que es un medicamento útil, ¿no? Sí existen ya muchos estudios que nos dan una evidencia fuerte para que los utilicemos y que en definitiva van a servir de mucho apoyo para estas pacientes que tienen riesgo. Yo encantado de la vida, terminando las sesiones paso los nombres de los medicamentos y en el intermedio, por favor. Estamos entre colegas y la verdad es que vale mucho la pena utilizarlos. Sin embargo, pues los pacientes para ser recetados tienen que acudir con su médico. O sea, si tienen escasos recursos, pues acudir a centros de salud, a hospitales institucionales, y si pueden acudir a una consulta privada, pues seguramente su médico de primera atención se los va a prescribir, y en definitiva van a ser de mucha ayuda para ustedes. Y sí cambia un poco el tratamiento, tanto el institucional como el privado. Bueno, no debería, porque hay una norma. Hay normas para la atención de pacientes con alto riesgo de preeclampsia, ¿no? Y todas las mujeres mexicanas deben ser atendidas de la misma forma. Y bueno, estos medicamentos realmente son medicamentos muy baratos, que se usan hasta para bajar la temperatura, la fiebre o el dolor de cuerpo. Entonces son medicamentos que está al alcance de la gran mayoría de las personas, aún aquellas personas de escasos recursos. Lo único que tenemos que hacer es saber hacer la detección, que eso es lo más difícil y que eso es lo que no les recomiendan a las pacientes hacer, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo mucho hincapié, decirle a la embarazada que si se va a embarazar o que si ya está embarazada y está en los primeros 3 meses de embarazo, puede acudir para que se haga una detección y se le evalúe su nivel de riesgo para esta enfermedad y se trate. Yo creo que es lo básico y lo que hará la diferencia entre que una mujer pues esté en peligro de muerte o evite
tener la preeclampsia. Ahorita ya la mayoría de las mujeres programan sus embarazos. Dicen, me voy a embarazar dentro de 2 años, mientras me voy a poner en forma. Quiere decir que se prepara, hace ejercicio, deja todos los vicios, fumar, tomar, baja de peso, si controla su azúcar si es diabética, controla su presión o la obesidad, y ya se vienen programando. Pero eso es más en las ciudades grandes. Si vamos a la provincia, digamos, a una colonia X, cada embarazada uno tras de otro los embarazos. ¿Qué pudiéramos hacer ahí? Ahorita nuestro queridísimo gobierno está abriendo las clínicas de parto humanizado. ¿Puede ser que ahí nos den las consultas o nada más son para atender parto? No sé si conoces algo de eso. Bueno, hasta donde sé, el parto humanizado es nada más llegar al final del embarazo para atender el nacimiento de tu bebé, ¿no? Yo creo que pues la sugerencia... Es mala, ¿no? Que la... bueno, definitivamente. Fíjate que hay un genio de la medicina que es un señor que nació en Grecia pero que vive en Londres, que es el doctor Kyprios Nicolaides, que él dijo, tenemos que invertir la pirámide de vigilancia del embarazo, es decir, estamos acostumbrados a creer que el embarazo se debe atender solo hasta el final, cuando el bebé va a nacer, ¿sí? O sea, no es ni una consulta. Y es totalmente al revés. Nosotros debemos empezar a atender a las mujeres desde que se embarazan. Claro. En los primeros 3 meses se define qué va a pasar con ese embarazo, tanto para la detección de preeclampsia, para la detección de parto pretérmino, para la detección de cardiopatías fetales, de riesgo neurológico, desarrollo físico del bebé, posición de la placenta, etc. Primer trimestre define a través de estos estudios qué es lo que va a pasar con el embarazo. Entonces debemos fijar nuestra atención en las embarazadas al principio. Si tú haces una buena detección de primer trimestre, inicias tratamiento para lo que hayas detectado, no necesitas estarle haciendo un ultrasonido cada 15 días, cada mes a las pacientes. Tienes que citarla para la semana 20-22, que es cuando se vuelve a hacer otra detección, y si todo va bien, otra vez a la semana 32. O sea, ¿y qué es lo que está pasando ahora? Que los pacientes están acudiendo, que se hagan ultrasonidos a cada ratito, pero a partir de los 6-7 meses de embarazo, cuando ya se dieron todos los mecanismos de la enfermedad. Que ya no hay nada que solucionar. Y que ya no puedes hacer nada y que lo único que tendrás que hacer es atender la complicación de la enfermedad. Nos vamos a otro pequeño corte y tema está muy interesante. Hay una pregunta para irnos al corte. Bueno, nada más repetir, primero saludos a Sonia Rodríguez, muchas gracias por vernos, y Sandra Patricia Mendoza pregunta, ya lo había comentado, pero si nos haces favor de repetir, de cuáles son los primeros síntomas de la preeclampsia. Sí, como habíamos dicho, uno de los primeros es la hipertensión arterial, aunque muchas mujeres pueden cursar con hipertensión leve y no sentirla. Por eso es que es importante la detección, para que nosotros les digamos a partir de qué semana deben empezar a medirse la presión, y en cuanto se nota la diferencia en las mediciones es cuando puede darse el primer aviso. Pero otros síntomas son dolor de cabeza, zumbidos en los oídos, visión borrosa, piernas hinchadas, cara hinchada, pueden ser también las manos, despertar con las manos adormecidas, pueden ser los primeros datos de riesgo de preeclampsia. Ok, y continuamos porque hay más temas. Por ejemplo, ahora las damas cada vez se quieren embarazar a mayor edad, ¿verdad? Por la cuestión laboral, ¿no? Los estudios. Es un tema muy interesante, ¿verdad? Sí. Y continuamos eso y más, con eso. Regresando del corte. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico.
y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves por Diario de Chiapas. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Carlos Z Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Muy bien, entonces regresamos con respecto de tu pregunta que me hacías de cuál es el momento idóneo en que una mujer se debe embarazar. Nosotros les decimos que la edad idónea debe ser entre los 18 y 35 años. Eso no significa que a esas edades no existan riesgos, pero son los menores. Como les dije al principio, las mujeres menores de 18 años y mayores de 35 años son las que tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, y bueno, las mujeres mayores de 35 años también otro tipo de patologías, ¿no? Sin embargo, yo creo que es muy importante aquella mujer que se va a embarazar, que tiene más de 35 años, que tenga una salud idónea. Eso yo creo que es básico. Hemos visto que mujeres de 35, de 40, de 42, 43 años, que ahora ya las vemos embarazadas, si son mujeres que tienen hábitos adecuados, que hacen deporte moderado, que tienen una dieta adecuada, que consumen una cantidad significativa de verduras y comen frutas, evitan los alimentos procesados, industrializados, tienen una mayor probabilidad de tener un embarazo sin complicaciones o con las menos posibles. Y bueno, hablando de preeclampsia, la alimentación es importantísima. Porque bueno, nosotros hace muchos años le dábamos una importancia crucial al tema de la ingesta de proteínas y les adicionábamos proteínas a las mujeres pensando que eso les iba a ayudar. Pero en efecto sí les ayuda el hecho de que tengan un nivel proteico adecuado previo a su embarazo. Una vez que la preeclampsia ya se desencadenó, hagas lo que hagas, ya no la vas a poder detener. Entonces la edad madura por arriba de los 35 años representa un reto mayor para cualquier mujer que se quiera embarazar, pero un reto mayor en el que debe prepararse físicamente, debe prepararse en el sentido de que se debe pues, aprender las cosas que tendría que hacer ella para tener un embarazo sano. De ser posible una consulta preconcepcional, que eso es algo muy importante y en lo que insistimos mucho, porque ahí nosotros podemos detectar riesgos que pueden ser modificables incluso antes de la concepción. No olvidar que toda mujer que se va a embarazar debe ingerir ácido fólico junto con su pareja al menos 3 meses antes de la concepción. Y eso también lo va a reducir un riesgo muy alto a los bebés de padecer alteraciones del desarrollo neurológico. El ácido fólico está
pues tiene muchas funciones en el organismo, pero las funciones más importantes están a nivel del sistema nervioso central del bebé. Y bueno, si se adicionan de ácido fólico, pues eso no les asegura al 100% que van a tener un bebé completamente sano, pero se incrementan las probabilidades de que así sea y de que no solo tengan salud, sino que tengan un nivel intelectual ese niño adecuado. Entonces, esta consulta es muy buena porque hay gentes que aunque sean delgadas tienen colesterol y triglicéridos altos y cuando ya entran al embarazo pues no se les puede dar ningún medicamento. Bueno, en la actualidad se están investigando algunas sustancias que a lo mejor sí se pueden usar con ciertas precauciones, pero lo idóneo es que sus niveles de lípidos estén pues normales cuando se van a embarazar. Nosotros obviamente nos dedicamos a todo este tipo de patologías porque la gran mayoría de las mujeres que se embarazan no hacen la consulta preconcepcional y como tú dices, son delgaditas pero tienen 500 de triglicéridos, ¿no? O son delgaditas y tienen 150 de glucosa en ayuno. Entonces eso tiene mucho que ver con las cuestiones genéticas. Y aunque pareciera que estas mujeres tienen un fenotipo, es decir, un aspecto normal, por dentro tienen enfermedades que ni siquiera ya tienen conocimiento de estarlas padeciendo. También pregunta Wendy Cebadúa, ¿la preeclampsia puede ocasionar problemas psicológicos? Bueno, yo creo que todas las patologías que desarrollan una alteración, pues lo primero que te van a generar es angustia, estrés, probablemente una depresión moderada o severa, ¿no? Como tal, no es una enfermedad que accione sobre las funciones cognitivas del cerebro materno, pero sí puede generar daño cerebral en un bebé al que se le tiene que hacer nacer antes de la semana 34 para evitar que la madre desarrolle la enfermedad grave de la preeclampsia, que es la eclampsia. Como tal, no es un condicionante de daño psicológico directo, pero si a alguien le da preeclampsia, de seguro va a tener estrés, va a tener depresión, va a tener angustia. Ahora, más si les entra ansiedad, ¿no? Que, doctor, ya puedo sacarlo a los 6 meses, a los 5 meses. Exacto. Y no se ponen a pensar en que ese bebé no ha desarrollado perfectamente bien, ¿no? Entonces eso les angustia. Y puede ser que hasta les provoque una crisis hipertensiva, a pesar de estar tomando el medicamento. Así es. Entonces la preeclampsia, ya una vez instituida o ya teniendo los datos para preeclampsia, ya no es reversible hasta que se alivie. Efectivamente, ¿verdad? Es una enfermedad que no es curable. La única curación de la preeclampsia es el nacimiento del bebé. Por eso es que nosotros tratamos de prevenir sobre todo la preeclampsia temprana, que es aquella que, como les decía, se desarrolla antes de la semana 34 del embarazo, y que cuando encontramos datos de preeclampsia grave o de riesgo de eclampsia, pues eso nos obliga a tener que sugerirle a la paciente que se atienda, que nazca ese bebé, para evitarle las complicaciones, incluso la muerte materna. Y una vez instituida la eclampsia, es la convulsión. Ahí es donde cambia, ¿no? Así es el momento más grave de la enfermedad, que como te decía, casi siempre viene acompañada de alteraciones bioquímicas, de elevación de las enzimas hepáticas, de disminución de los niveles de las plaquetas, y eso condiciona hemorragias internas a nivel hepático, a nivel cerebral, y este tipo de hemorragias son las que al final de cuentas producen o condicionan la muerte materna. Ahí hubo una cosa muy importante en lo que comentaste, la preeclampsia grave. ¿Tiene clasificación la preeclampsia? Sí, de hecho nosotros para empezar la clasificamos en dos, que es la precoz, que es la que se presenta antes de la semana 32-34, y la tardía, que los dos tipos de preeclampsia son detectables y los dos tipos de preeclampsia son previsibles. Con detectables me refiero a que si les hacemos a las mujeres un estudio en el momento apropiado, les podemos decir que tienen ese riesgo. Y previsibles... El ultrasonido a los 3 meses, ¿no? Exactamente, y otras pruebas bioquímicas. Y previsible significa que una vez detectado, podemos iniciar un tratamiento para que no les dé la enfermedad. Ahora, hay otro tipo de clasificación de la preeclampsia, que es la leve y la severa.
La leve es cuando los niveles de presión arterial se mantienen en 140/90 y no pasan de ahí. Y con medicamentos nosotros podemos ir llevando a la paciente hasta que llegue a su término. La puedo llevar hasta las 38 semanas. La preeclampsia normalmente, si es leve, el bebé debe nacer a la semana 37. Hasta las 37. Así sea leve, luego sacar Así las sea 37. leve, debe nacer a las 37, porque después de las 37 existe riesgo de que se complique. Un riesgo muy alto de que se complique. Entonces, a todas las mujeres con preeclampsia, leve o severa, bueno, leve, 37 semanas. Si es severa, dependerá de las condiciones. Como les decía, a veces tenemos que hacer nacer a un bebé de 28 semanas, que es un bebé que probablemente no va a tener la probabilidad de vivir, o un bebé de 34 semanas, dependiendo de las alteraciones que les esté generando a estas mujeres la enfermedad. Bueno, es ahí donde escoge uno el binomio, ¿no? 28, 32 semanas, 31 semanas. Porque al final de cuentas, si sacamos el bebé, ese bebé se nos puede fallecer. Exactamente. Entonces, escogemos a la mamá, ¿no? Porque pues es la persona más indicada en ese momento de solucionarle la vida, ¿no? Y otro, sí, o sea, eso es algo que es muy importante lo que comentas, pero otra cosa también que se da muy poco en nuestro medio es que tengamos nosotros la calidad, ¿verdad?, para decirle a la paciente, ¿sabe qué, señora? Usted tiene un riesgo muy alto de tener una preeclampsia precoz. Su bebé probablemente va a tener que nacer en la semana 29-30. Si tiene los medios, si tiene la posibilidad, váyase a un hospital de tercer nivel en donde pues, va a tener todos los recursos humanos, tecnológicos, para ser atendido usted y para que ese bebito de 28-30 semanas tenga la probabilidad de sobrevivir. Pero ¿qué hacemos? No les decimos, no les contamos a las parejas que pueden tener esa opción, esa opción. Sí, con tal de que se queden con uno, ¿no? Pero yo creo que los pacientes te agradecen más la sinceridad, te agradecen más que les digas la verdad, cuáles son sus reales riesgos, y que a través de tu consejo consigan ellos tener, aunque tengan una enfermedad grave, una atención en el lugar apropiado. Perfecto, nos vamos a un pequeño corte otra vez. Cuando estamos más emocionados en la entrevista, nos vuelven a cortar. Ahorita regresamos. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1. Actívate, deja tantito el cel y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Hagamos
Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Sí. Pues regresamos con este tema tan interesante, de veras que prevenir es fundamental para tener una calidad de vida y una familia y una vida armoniosa, ¿no? Y sobre todo cuando deseamos tener hijos, pues que nazcan sanos y que nuestra esposa esté completamente sana. Y no hay nada como prevenir y atender, como me comentabas, ¿no? Ahorita en el corte, pues hay que hacer el ultrasonido y los estudios bioquímicos, ¿no? En sangre para empezar a valorar desde que está embarazada, ¿no? Sale embarazada, o como bien comentas, eso me llamó mucho la atención. Yo ya quiero tener otro hijo, quiero tener un hijo, ir con el ginecólogo en pareja y que nos estudien a ambos, ¿no? Y sobre todo si ya tenemos arriba de los 35 años de edad. Porque también uno como hombre tiene que, yo no sabía, tengo que tomar el ácido fólico, ¿verdad? Para transmitir, pero para que, supongo que para la calidad de la vida del espermatozoide, ¿no? Claro, acuérdate que el espermatozoide se desarrolla en 3 meses. O sea, de ser una célula a ser un espermatozoide maduro que se eyacula, le lleva 3 meses para que eso suceda. Entonces, el hombre tiene que tomar, si quiere tener un embarazo y darle una mayor calidad a ese gameto, pues más de 3 meses antes empezar a tomar el ácido fólico. No así las mujeres nacen con los folículos que van a producir el óvulo, pero es importante también que ese folículo esté adicionado de ácido fólico para que tanto el óvulo como el espermatozoide sean idealmente de la mejor calidad y eso resulte de un bebé, pues que sea un bebé sano, ¿no? ¿Y eso también ayuda de alguna manera a prevenir la preeclampsia? Bueno, el ácido fólico como tal no está condicionado o no está reconocido como un medicamento que sirva para eso, pero sí utilizamos algunos otros medicamentos de manera preventiva en las consultas preconcepcionales, sobre todo en las pacientes que, como dijimos, son pacientes que son de alto riesgo para desarrollar la preeclampsia, como son aquellas que ya tuvieron preeclampsia o que tienen obesidad o que son hipertensas crónicas, como decíamos, las diabéticas, las que tienen alteraciones de las grasas, el colesterol, los triglicéridos, o son mujeres muy jóvenes, menores de 18 años o mayores de 35 años. Todas esas pacientes se benefician mucho de la prevención, incluso antes de que se embaracen. Fíjate que estaba viendo un reportaje que está en YouTube del envejecimiento prematuro en mujeres, bueno, en todos, ¿no? Pero primordialmente en mujeres, cuando son fumadoras, y le preguntan a este investigador de la Universidad ahorita recuerdo, del Viper, dice que eso también es un envejecedor prematuro de las células. No tanto, como decías, el fenotipo se puede ver bien, pero ayuda a envejecer nuestras células más rápido. Puede ser más eso, porque es un producto químico, ¿no? Así es. El tabaco es natural, ¿no? Ajá. De Harvard, es de la universidad, tiene el nombre del investigador, pero lo pueden buscar en YouTube, está bastante interesante. Fíjate que hubo una paciente, 22 años de edad, 8 meses y medio de embarazo. Todo su control del embarazo estuvo bien, todo bien. Glucosa normal, colesterol, triglicéridos, presión, la evolución normal,
una infección de vías urinarias. Y de repente llega al consultorio del médico que lo estaba atendiendo y le dice, doctor, dice, me desperté ciega. En ese momento él lo empieza a atender, checa presión y la tenía como en una crisis hipertensiva. Ya estaba evolucionando a una eclampsia. Efectivamente es un signo de preeclampsia grave y está a punto de desarrollar todos los síntomas de una eclampsia. A pesar que ya estaba más de las 38 semanas o los 8 meses y medio. Claro, es una preeclampsia, se llama una preeclampsia tardía grave y ese es el tipo de enfermedades que nosotros podemos prevenir con tratamiento y que sea un tratamiento que debes iniciar idealmente antes de la semana 16 del embarazo. Evitas que esas mujeres lleguen a esos niveles de complicación. Y en este Entonces, caso, la base del éxito sería el ultrasonido a las 13 semanas de un Doppler de uterinas y a las 20 semanas otro Doppler de uterinas. Exactamente. ¿Ya no haríamos otro más? Si quieres detectar preeclampsia tardía, sí puede ser otro Doppler en la semana 36 y ese te da riesgo de preeclampsia tardía también, semanas 32, 36 y con esos tienes. Si el Doppler de primer trimestre y de segundo trimestre te sale negativo, pero es una paciente de riesgo, es decir, es obesa, tuvo preeclampsia, entonces tú le vas haciendo controles de las uterinas, semana 32, 36, y eso te va diciendo si va a haber preeclampsia tardía o no. Y en este caso, como el que comentas, ahí el tratamiento es llevar a cesárea. Sí, definitivamente es la interrupción inmediatamente del embarazo. Sí. Que es lo único que la cura. O internarla y empezar inmediatamente su tratamiento de sulfato de magnesio, ¿no? Obviamente la tienes que hospitalizar. Es una paciente que debe estar en un servicio de terapia intensiva, no en una cama normal de hospital. Debe ser terapia intensiva con médicos, ginecobstetras, terapistas que sepan manejar la enfermedad, poner en condiciones idóneas a la paciente para que pueda ingresar al quirófano y para que pues, sea atendida, ¿no? Y lo que decías tú, el sulfato de magnesio, que es uno de los medicamentos que sirve para reducir el riesgo de las futuras convulsiones y también sirve de protección neurológica para el bebé que van a nacer. Es decir, si usas sulfato de magnesio, al menos 24 horas o 1 hora antes de que nazca el bebé, tiene efectos protectores del sistema nervioso central del bebé, del cerebrito del bebé. Eso está muy bien saberlo, porque eso sinceramente lo ignoraba. ¿Sí? Yo pensé que era nada más la protección hacia la mamá. También protegemos al bebé. También protege al cerebro. Con 1 hora de anticipación que uses el sulfato de magnesio a las dosis habituales, le proteges al cerebro del bebé, sobre todo si es un bebé pretérmino. ¿Ya vieron? ¿Ya viste? Esto es muy bueno. Traer este tipo de médicos que tengan todos los conocimientos para otorgarlo así a nosotros, porque también aquí venimos a aprender, porque son detalles muy finos que se nos van, que solo el experto escapan, conoce, y por eso que son los famosos tips que das uno en las conferencias, ¿no? Sí, con que te lleves uno de esos en una conferencia de 3 días. Lo que pagaste ya lo ganaste. Así es. Claro. Y ahorita nosotros aquí estamos ganando eso. Y sobre todo usted, señora, programe su embarazo entre los 18 a 35 años de edad, haga una consulta previa con su médico de confianza o haga sus análisis, olvide el alcohol, olvide el tabaco, haga ejercicio, baje de peso y prográmese su embarazo y dígale a su esposo que tome su ácido fólico también. Y creo que nos vamos a ir despidiendo. Pero hay una última pregunta. Si una paciente joven de 17 años lleva todo su embarazo normal y después de dar a luz empieza a presentar síntomas de agresividad y parece estar viviendo otra realidad, ¿puede ser ocasionado por preeclampsia o eclampsia? No hay una relación directa. Sí existe la preeclampsia y eclampsia en el puerperio. El puerperio es el periodo que inicia a partir después de que nace un bebé. Entonces, los primeros 7 días después de que nace un bebé, si la mujer tiene riesgo de preeclampsia, la puede desarrollar en esos primeros 7 días. Pero no tiene nada que ver con los cambios emocionales, ni psicológicos, ni psiquiátricos. Hay un síndrome que hace que la paciente tenga esos datos, ese problema, empiezan a bajar de peso
¿Cómo se llama ese síndrome? La depresión posparto, el síndrome de depresión posparto. Sí existe, pero es un síndrome que no es psiquiátrico, ¿no? Lo que comentan aquí son alteraciones de tipo psiquiátrico. Sí, claro. Y bueno, seguramente esa persona que los desarrolló pues ya tenía o la genética para desarrollarlos o hubo un condicionante que no fue necesariamente el embarazo. Sí, y esa pregunta es muy buena porque a mí me tocó atender un parto y lo vamos a comentar así rápidamente, de que llegó la paciente, una indígena, ya en periodo expulsivo. Nace el bebé y se queda para nosotros, se queda dormida, pues la traían de su comunidad. Me dediqué a hacer otras cosas y llega la enfermera y me dice, oiga doctor, dice, la paciente se está poniendo amarilla. Entro donde la atendimos el parto, pues no estaba dormida, ya estaba cayendo en estado de coma. Entonces había tenido una falla hepática durante el transcurso del posterior al parto. Entonces llamamos al médico internista y se llevó para terapia intensiva, en el cual estuvo creo que hasta 20 o 25 días y se logró sacar a la paciente. Pero era una paciente que tuvo una falla hepática. Perdón que te interrumpa, hay una enfermedad que es muy común que se llama la colestasis del embarazo. Que estas mujeres empiezan a tener, su primer síntoma es que empiezan a tener comezón. Sí. Y es una enfermedad que puede ser grave, que incluso puede desarrollar alteraciones de la conducción del latido cardíaco fetal y muerte fetal si no se detecta a tiempo y si no se maneja debidamente. Aunque tus pruebas de funcionamiento hepática salen normales. Así es. ¿Sí? Oye, antes de que nos vayamos también, hay una pregunta. ¿La estatura de la paciente es importante también para preeclampsia? Sí, es importante en relación a su peso. Al peso nada más. A peso y talla. Una persona bajita y es delgada y no tiene factores de riesgo, pues no creo que eso le condicione necesariamente la enfermedad. Sí. Ok, gracias. Y bueno, para la colestasis del embarazo sí existe una enzima especial que se tiene que ir determinando. No es el perfil hepático comúnmente, sino que hay una sustancia especial que tenemos que estar monitorizando. Bueno, pues lo que empieza bonito nos da tristeza que termine, ¿verdad? Oye, porque hay muchas preguntas todavía. Muchas gracias, siempre los temas muy importantes, mucho aprendizaje. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Ayuda mucho a las personas que nos ven para su calidad de vida. Así es. Y sepan prevenir y acudir con el doctor Cristóbal Montes de Oca. Si ponen su dirección y su teléfono, por favor, para que tengan a dónde acudir. Y las dudas que tengan los pacientes, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y agradecemos tu tiempo, porque pues el tiempo es valioso para médicos competentes como tú. Y recuerde que nosotros traemos la ciencia. Y usted haga conciencia y nos vemos el próximo miércoles. Los amenazamos con venir el próximo miércoles. No se les olvide que a las 7 de la noche tenemos Chiapas al cierre con el Flaco de Oro, Efraín Meneses. Hasta luego y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál va a ser el tema del próximo miércoles? La rabia. La rabia. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Mucho gusto, les saludo desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas. Este es el corte informativo. El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez inicia la campaña de vacunación antirrábica canina y felina 2023. Estará vigente durante el mes de enero en diferentes colonias de la capital chiapaneca, en horarios de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Localizan a un hombre sin vida en las inmediaciones del mercado público José Castillo Tielmans en San Cristóbal de las Casas. Comerciantes lo identificaron como Baltasar N., quien vivía en situación de calle. Se presume que falleció por hipotermia. Roban material y herramientas pedagógicas del Jardín de Niños y Niñas Revolución Mexicana en Tonalá, Chiapas. Padres de familia y personal docente exigen seguridad a las autoridades. Denuncian constantes atracos.
El peso mexicano cotiza por debajo de las 19 unidades frente al dólar estadounidense. Por primera vez en 3 años llega a 18.98 por dólar. El peso se ubicó como la segunda moneda con mejor desempeño entre las 16 principales rastreadas por Bloomerang. Los primeros ministros de Reino Unido y Japón firman un acuerdo de defensa en Londres, el cual establece una base legal para el despliegue de ambas tropas en sus recíprocos territorios con fines de formación y otras operaciones. La tenista japonesa Naomi Osaka anuncia que está embarazada y que se tomará una pausa hasta el año 2024. Tiene la intención de regresar a las canchas para el Abierto de Australia del próximo año. En redes, la Escuela Primaria Federal David Gómez de Tuxtla Gutiérrez permanece cerrada debido a la investigación por el feminicidio de la trabajadora Paola Yasmín N. Padres de familia piden clases, denuncian que a un mes de lo sucedido no se cuenta con un espacio adecuado para reiniciar el ciclo escolar. Síguenos y comenta con el hashtag Peso se fortalece. Gracias por haberme acompañado.